Pues, Que Dios te bendiga, hermano. Y bueno, eh, como dice en el programa de Jorge Villa, gracias por haber venido. eh, sí, de verdad que para mí es un privilegio ser un comunicador social de la doctrina del Evangelio de Cristo bíblica. Es una sola y está aquí en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Héctor, a propósito de lo que acabas de decir, la doctrina de Cristo es una sola. Sí. Es una sola. No podemos desconocer, Héctor, la decisión que el pueblo colombiano va a tomar en 48 horas cuando se abren las urnas en las distintas regiones del país para elegir a un nuevo presidente por 4 años. Hay un principio elemental, ¿cierto? Dios, que es el dador de la vida, el dueño de la vida, quiere que sus hijos, nosotros, seamos felices en este mundo. ¿Y cómo somos felices en este mundo? Pues teniendo nuestras necesidades satisfechas. Si tú tienes trabajo, tienes salud, tienes educación, tienes todas esas cosas, te permite ser feliz. Las cosas elementales. Primero que todo, ¿cómo define Dios, si podíamos llamarlo así, la felicidad de sus hijos? Porque es que ningún padre quiere un mal para sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo está definido en la Biblia ese amor que Dios tiene por nosotros inicialmente? Bueno, lo que tú me decías a mí ahorita que se acerca, estamos a 48 horas Sí, señor. de las elecciones gubernamentales, en el sentido, bueno, el presidente que es el que van a elegir, ¿no? La máxima autoridad de un país, el presidente. Bueno, Dios tiene algo que decirnos en Daniel, capítulo 2, versículo 21, y mira cómo dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces aquí la frase Dios pone reyes y quita reyes proviene del libro de Daniel 2:21 que acabamos de leer, ¿no? En la Biblia, teológicamente, significa que Dios tiene soberanía absoluta sobre la historia y el destino de las naciones, ¿no? Controlando el ascenso y la caída de los gobernantes, ¿no? Él tiene el control de todo, Dios, aunque muchos no lo crean, ¿no? Es quien cambia los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos, ¿no? Entonces, una soberanía divina, ¿no? Viene de Dios. Recuerda que el poder supremo no pertenece a los líderes humanos, sino al Creador, ¿no? También vemos una justicia, en ciertos contextos se interpreta aquí como un juicio divino, donde los malos gobernantes son removidos debido a sus acciones, ¿no? Que fue lo que pasó con el cambio que hubo con Petro, ¿no? Debido a la mucha corrupción que había en los gobiernos anteriores. Y Dios tiene el control de todo. Este es el propósito. El propósito es que el texto está registrando aquí en el libro de Daniel, donde él alaba a Dios tras recibir la revelación de los imperios futuros que gobernarían el mundo, ¿no? Estos 4 reinos que vemos ahí de los 4 metales,
oro, plata, bronce y hierro, y el cuarto reino, el último, es el de Cristo, que no será jamás destruido. Usted puede leer el contexto completo, ¿no?, en diferentes versiones de los pasajes que hemos visto aquí de Daniel 2, del 20 al 23, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que tener miedo a esto, porque si confiamos en Dios, Él es quien quita reyes y pone reyes. Tenemos que orar, lo decía yo la vez pasada. Y nunca se nos olvide lo de cuando Elías era un siervo de Dios, era el profeta que Dios había escogido allí, y en el capítulo 17, mira lo que nos dice, en el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Cuando la reina esta lo andaba, lo iba a matar, esta Jezabel, porque había matado a los 450 profetas falsos de ella. Entonces tuvo que huir, y Dios le está diciendo que fuera y se escondiera allí en la cueva. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Mira que cuando somos siervos de Dios, no tenemos que tener miedo a lo que venga, porque Dios está con nosotros. Si realmente somos siervos de Dios, Él nos va a sustentar de la comida y de todo. Así como le mandaba a los cuervos a Elías para llevarle la comida, así Dios nos sigue mandando la comida. Y no tener miedo, confiar en Dios, que Dios sea quien coloque al que Él sabe que nos va a gobernar bien. Y eso tenemos que pedírselo a Dios, ¿no? Y Él sabrá por qué va a quedar el que va a quedar. Él sabe ya. Sí. Tiemble quien tiemble. Así es, Héctor, pero a Dios hay que darle una ayudadita. Sí, ¿cómo así? Uno no se puede quedar. Sí, o sea, la voluntad de Dios se hace porque se hace, ¿cierto? Sí, hay que hacerla, sí. Se hace porque se hace. Pero uno no se puede quedar en casa este domingo diciendo, no, que Dios ponga el rey y lo quite si lo va a quitar. Yo voy a esperar aquí quieto, sin hacer nada, y que Dios haga su voluntad. Ese trabajo no se lo podemos dejar todo a Dios. No. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Fíjate lo que dice, creo que en la Biblia también está, sobre el alimento, ¿verdad? Dios te dice, sí, yo te doy el alimento. Yo te doy la posibilidad de que hoy no te acuestes sin comer. Pero si tú te vas a quedar en la casa diciendo, es que Dios me la va a traer aquí, tampoco, o sea, tú tienes que salir a buscarla. Sí. Que ahí Dios va a estar presente es otra cosa. En cada paso que des en la calle para buscar la comida, el alimento, Dios te va a ayudar. Pero si te quedas en casa esperando a que Dios te traiga la comida a la casa, pues tampoco te va a dar esa facilidad a Dios, ¿verdad? Sí, eso lo dice Jesús, y lo dijo ya hace 2000 años, ¿verdad? Miren las aves del campo, que ni siembran, ni recogen, ni cosechan, y mi Padre que está en los cielos las alimenta todos los días. ¿Cuánto valen más ustedes, hombres de poca fe? El punto es que las aves salen a buscar la comida, no se quedan allí. Salen a buscar, encuentran todos los árboles y todas las frutas y todo lo que Dios les da, ¿verdad? Nosotros también tenemos que salir confiando en Dios, pero hay una promesa: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que dice Jesús. Vea usted. Bueno, en ese sentido, te pregunto ahora, Dios, usted nos los leyó ahora, quita, pone, Él es el dueño de la vida, Él es
el creador del universo. Antes que siga un momentico, Ajá. por algo Dios permitió que Petro gobernara los 4 años que gobernó, con el permiso de Dios. Y yo creo en la palabra de Dios. Porque muchos creen en Dios, pero no creen en lo que está escrito aquí. Aquí está escrito que Dios quita reyes y pone reyes. Él tiene el control de todo. Y si puso a Petro, por algo lo puso. Y si va a poner al que va a poner, a Cepeda, al que vaya a poner, es por algo. Dios lo va a poner. Hay que confiar en eso. Bueno, ahora que tú me haces alusión a Petro, que entre otras cosas hoy va a estar en Barranquilla, hay algo que ha sido un quehacer permanente. La oposición, los enemigos del cambio, de la transformación, del bienestar de los pobres, siempre dijeron que nos íbamos a convertir en una Venezuela, en una Cuba, que íbamos a ver pobreza, que esto se iba a acabar, que íbamos a dar un salto al abismo, que Petro era comunista y que por eso el desastre se iba a ver en cada colombiano. Y ha sido todo lo contrario. Aquí estamos. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. El presidente de la República ha leído esas escrituras de pronto más que usted y más que yo y más que cualquiera de ustedes. O sea, si hay un hombre que hoy sabe de las escrituras y aplica las escrituras, de estar al lado del desvalido, de la prostituta, del ladrón, de los desarraigados, ha sido Petro. Y por eso hay quienes aseguran que Jesús era un revolucionario, porque Jesús fue al lado de los descarriados, ¿verdad? De las ovejas descarriadas, de quienes habían tomado rumbos distintos, y dijo: yo los voy a recoger y los voy a llevar nuevamente al rebaño de Dios. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús de Nazaret no estuvo al lado de la oligarquía romana en ese momento, de Egipto en ese momento. No. Jesús estuvo al lado de los pobres. No se sabe, bueno, hay un pasaje solo de Jesús con un rico, ¿ah? Que le dice, el rico le dice: ¿y cómo puedo yo seguirte? ¿Qué condiciones debo yo tener para seguirte? Y él le dijo: deja todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres y sígueme. Solo así me sigue. Si no, no. ¿Ah? Maravilloso eso. También la palabra dice que el que ayuda al pobre en el día malo lo librará el Señor. El que ayuda al pobre, el que se preocupa por los pobres, en el día malo Dios lo librará. Y es lo que deben tener en cuenta los gobernantes, que se acuerden de los pobres, pero casi nadie lo hace. Yo le hago una pregunta a usted que está en su casa. ¿Usted cree que Petro ha ayudado a los pobres? ¿Ha marcado la diferencia entre lo que venía y lo que es hoy? Y toma tu decisión. Y toma tu decisión. A ver si quieres que, como decía el presidente, aquí hay dos fracciones. Una que representa la muerte, el saqueo, el robo, el chanchullo, la depredación, el enriquecimiento ilícito, la muerte, lo malo, ahí. Y está otra opción que representa salud, educación, bienestar para los viejos con reformas como la pensional, la laboral,
salud para los niños, entrega de medicamentos oportuno, salud preventiva, que era lo que planteaba el proyecto de ley y que no fue aprobado por el Congreso porque ellos están en representación de unas multinacionales que son las que manejan el sistema de salud hoy, que ha colapsado no por culpa de Gustavo Petro, sino por culpa de quienes se robaron la salud en Colombia. Entonces, en ese sentido, mis queridos amigos, ustedes deben tomar la decisión. O la vida, o como dice el presidente, o la vida o la muerte. Regresar al pasado, a las tomas guerrilleras, a las tomas paramilitares. ¿Sabes una cosa, Héctor? Yo tuve la oportunidad de ir, después de unas horas, a la sangrienta toma del Salao, de llegar a esa población y ver en esa tierra que debía ser próspera, que debía servir para sembrar alimentos para nosotros, estaba ensangrentada. Y fue impresionante ver la cancha de fútbol en donde minutos antes los grupos paramilitares que se tomaron el Salao, después de descuartizar y asesinar a las personas, delante de sus familiares jugaron fútbol con las cabezas. Uy. O sea, eso te marca la vida. Eso, tú tienes que ser muy indolente, tienes que tener un corazón bien duro, o por corazón tener una pepa de guama para no sentir el dolor de los demás. En alguna oportunidad, Daniel Samper Pisano, hermano de Ernesto Samper, en una conferencia que nos dictó en un seminario, yo le decía, deme un consejo que deba yo aplicar en el futuro. Y me dijo, no pierda la capacidad de asombro frente al dolor y a la necesidad de los demás. Cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro frente al dolor, frente a la necesidad de los demás, la sociedad entra en un caos. Ahora, yo te pregunto, Héctor, ¿en la Biblia hay algo sobre eso? ¿Sobre el bienestar para los demás? El estar juntos, de velar por el otro, de velar por la tranquilidad, por la alimentación, el no ser indolentes. Bueno, Dios le dice a los políticos todos los días, hace 2000 años Pablo escribió eso en Efesios, ¿no? Al que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos para que comparta con el que padece necesidad. Y lastimosamente, bueno, como estabas hablando de política, ¿no? Los políticos no hacen eso, ellos todo lo que cogen para ellos nada más, son egocéntricos. El señor Vargas, que murió hace como 15 días, ¿no fue? Un mes. Vargas Lleras. Ajá. Eso tenía negocios por todas partes y no compartía con los pobres, ¿no? Así es. ¿Dónde estará ahora? Además, planteó que había que reducirle el salario a los pobres, que no se pagaran en medio de la pandemia. Dijo, ¿por qué pagarle primas? Si están en la casa, están encerrados, están trabajando desde su casa, no necesitan primas, no necesitan el reconocimiento de los empresarios. Porque él tenía muchas empresas. Claro. Y porque en su corazón
no había sentimientos de bienestar. Ahora, si tú buscas el origen por eso, de la palabra política, política es el arte de servir a los demás. bueno, y Jesús se condolió de tanta gente que tenían hambre y por eso multiplicó los panes, ¿no? Entonces vemos ahí un principio de que Jesús hizo milagros, pero estos tienen el dinero para hacer ese milagro de ayudar a los pobres y ese Vargas Lleras se fue sin nada. Nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada nos llevaremos, ¿no? Así es. Esa es una de las grandes realidades. O sea, ¿a qué vinimos entonces a este mundo? Eso es lo que se trata el programa de hoy. La Biblia es el modelo para nuestro tiempo hoy día. Y hoy empieza una gran verdad aquí en este espacio de esta emisora que se llama En Busca de la Verdad. Una de las grandes verdades, hermanos, que quiero compartir con ustedes, amigos y familiares que me están escuchando en esta mañana, es la solución de todos los problemas del comportamiento de los hombres como una bestia, ¿no? La bestia que habla Apocalipsis es el hombre, el número 666, a la potencia de cuando el hombre se comporta así como tú dijiste, que jugaban fútbol con la cabeza de las personas, se comportan peores que las bestias, ¿no? Entonces esa bestia que habla Apocalipsis, esto es algo simbólico y de ciertos líderes que se vuelven inhumanos. Entonces vamos si podemos empezar. Claro, dale. Sí. A la Biblia, el modelo para nuestro tiempo hoy día, y vemos aquí que Cristo tiene toda autoridad según Mateo 17, del 1 al 5, ¿no? Vamos a ver qué nos dice este pasaje, el libro de Mateo, capítulo 17, del 1 al 5. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, ¿no? Eran hermanos carnales, Juan, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, o sea, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, Pedro, ¿no? Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. A él oíd. Dios está mandando que escuchemos su palabra, su voz a través de Cristo, ¿no? Ciertamente Dios habló en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días, hace 2000 años que Cristo vino, nos ha hablado por el Hijo. Hoy Dios nos habla por Jesús, por su Hijo. A Él es que tenemos que oír. Y el problema de las malas decisiones de los gobiernos y de toda mala decisión que toma el hombre en el trabajo, en la vida personal, en los vicios, en tantas cosas, es porque no oyen la voz de Dios. Y hoy tenemos que oír a Dios a través de la palabra de Cristo. Él es la palabra de Dios encarnada, hermano. Entonces debemos escuchar a Cristo y no a Moisés, que representa la ley, ¿no? Tampoco a Elías, que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en Hechos 3, 22 y 23, encontramos aquí una narración. También vamos a leerla. Yo leo para que los oyentes, por respeto a los oyentes, y para que vean que estamos tomando esto de la palabra de Dios, no es invención nuestra, ¿no? Vamos al libro de Hechos, capítulo
dije que el capítulo 3, versículos 22 y 23, dice así. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces vemos aquí a Moisés reconociendo que Dios, y profetizando a la vez, que Dios iba a levantar un profeta, porque Jesús tiene todos los dones, todos los dones de sanidad. ¿Qué no hizo Jesús? De ciencia, de conocimiento, de sabiduría, y todos los dones los tenía Jesús. Entonces estaba diciendo que iba a levantar un profeta como él. Este profeta, los israelitas lo idolatraban mucho, por eso Dios desapareció su cuerpo para que no lo idolatraran, ¿no? Entonces dice que le iba a levantar un profeta, y el que no oyere a este profeta, o sea, a Cristo, Cristo dijo muchas profecías que se cumplieron, ¿no? Cortas, muy rápidas. Y mire que, y otras largas también, como la destrucción de Jerusalén en el 70, ¿no? Entonces vemos que es a Cristo que debemos oír lo que dice Dios, lo que dice ahora Moisés, y Cristo tiene toda autoridad, dice ahora el apóstol Pablo. Ya vimos aquí a Dios hablando de Cristo, a Moisés hablando de Cristo. Ahora vamos a ver al apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, en Efesios capítulo 1, 22 y 23. Vamos a ver qué dice, hablando de la autoridad de Cristo, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esto es Dios está hablando aquí en el versículo 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios sujetó todas las cosas a los pies de Cristo y lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, no un hombre. No un hombre, es Cristo en la cabeza de la iglesia. Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Mateo 28, 18 dice que toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo tiene toda autoridad, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Entonces, vaya consejo divino que tenemos de Dios. Por eso es que debemos oír a Cristo. Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, según lo dice Mateo 28, 18. Entonces vemos aquí, ¿y qué aprendimos? Que primero vemos a Dios reconociendo a Cristo allí con este pasaje que vimos de Moisés y Elías y en la transfiguración. Luego Moisés, el autor de la ley del antiguo pacto, reconociendo a Cristo también. Luego en Efesios el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es la que ordena, la que manda, y hay que obedecer a la cabeza, no a los hombres. Y Mateo 28, 18, el mismo Jesús hablando del mismo. Y él dice allí: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire que tenemos que oír a Cristo, no a las religiones inventadas por los hombres. Hoy hay
religiones para escoger, ¿no?, a granel, inventadas por los hombres. Y los hombres oyen más la mentira que a Dios. ¿Me iba a decir algo? Por eso, ahora que estaba usted leyendo esos versículos, esos pasajes bíblicos, me llamó poderosamente la atención lo del singular y el plural, ¿verdad? O sea, la Biblia está escrita de tal manera que ha sido, yo diría que juiciosa para eso. Fíjese que usted en la lectura hablaba de la iglesia. Una sola. No de las iglesias. O sea, la iglesia es una. Una bíblica, es la bíblica la que está aquí. Claro, la que está ahí. La que está en las escrituras. Claro. Y los hombres la buscan afuera, en el mundo. Las inventadas por los hombres. Qué horror, ¿verdad? Sí, yo me reúno con la iglesia del pastor tal. Y yo yo soy católico, romano y apostólico y no sé qué. No. Dios en el día del juicio no va a preguntar por las religiones. El día del juicio, el que no se haya escrito en este libro, por eso es que aquí está la Biblia que tú dices, está aquí en el Nuevo Testamento. A propósito de eso, hay un pasaje hermosísimo de Jesús, de Dios, donde dice, no digas, cuando llegue ese juicio final, no te voy a preguntar por la marca de la ropa que tuviste. Te voy a preguntar a cuántos les diste abrigo, a cuántos le regalaste una camisa, un pantalón, un par de zapatos, no qué marca utilizaste. No te voy a preguntar sobre los manjares que comiste, sino a cuántos les calmaste el hambre, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús ya en Mateo 25, allí en el día del juicio. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo? Sí, vamos a ver. Ajá. Todo lo que estás diciendo de las marcas, de la ropa, de la comida, de si estás enfermo, si tienes salud, ¿no? Haces ejercicio y tienes salud. Tú le dirías, bueno, ¿y cómo están los demás? Vamos a Mateo capítulo 25. Dice así: el juicio a las naciones. Ajá. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ajá. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, esto es Jesús, ¿no? Uh-huh. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿verdad?, más humildes, más pobres, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, en este caso Vargas Llera, ¿no? Uh-huh. Apartados de mí, a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed
y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que tú le hagas a una persona, ahora se lo estás haciendo a Cristo, ¿viste? La representación de Jesús de Nazaret está en cada anciano, ¿ah? Sí. En cada niño. Pobre. En cada persona necesitada, pobre, desarraigada, necesitada. Pero fíjese, Héctor, que Jesús también pasó por todo eso. Uh-huh. Si nos ponemos a mirar por todo lo que le tocó pasar a Jesús y que está ahí escrito en la Biblia, Jesús pasó por todo eso. Fíjese que creo que él iba para Somalia cuando se encuentra a una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Ah, sí, allá en Samaria. A Samaria. Sí. Y le dice, tengo sed, dame de beber. Sintió sed como nosotros, porque ¿Sí? Es el Jesús hombre. El Jesús divino es uno y el Jesús material, físico, es el que tenía sed y también le daba sueño y también sentía calor, sentía todo. Hambre llegó a sentir. Y lo bonito de esto... No tenía donde recostar la cabeza, él mismo lo dijo. Las zorras tienen guarida y las aves nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Vino a mostrarlo, la humildad de rebajarse, que lo más importante es hacer la voluntad de Dios y no las riquezas que tú quieras acumular aquí en la tierra que después no te van a servir para que la echen en el cajón. ¿Cierto? Así es. Yo tengo la plena seguridad, mis queridos amigos, que si esta clase politiquera corrupta, mafiosa, leyera las escrituras y aplicaran las sagradas escrituras, otro hubiese sido el destino de la humanidad. ¿Ah? Sí, es lo que empezamos el programa. Cristo porque tiene porque no le tienen temor a Dios. Ajá. Cristo es la máxima autoridad y no lo respetan. ¿Eh? Le perdieron el temor a Dios. Sí. Si escucharan la voz de Dios siquiera y se siguieran por la palabra de Dios, no, esto sería un paraíso tremendo. Todos, ¿verdad? Compartiendo y con el que padece necesidad, para que haya en igualdad, para que en este tiempo los que tienen abundancia compartan con los que no tienen, dice Pablo, para que haya igualdad. Es lo que dice. Fíjese que Colombia hoy, de acuerdo a estudios, la OCDE es una organización dedicada a hacer estudios sobre bienestar de la población de las naciones. Y bienestar es integral. Y en ese sentido, se ha dicho a través de esos estudios que Colombia es el tercer país más desigual del mundo. ¿Y qué es la desigualdad? Es la diferencia que hay entre los que lo tienen todo, los que lo han tenido todo, y los que no tienen nada. Esa brecha de desigualdad es la que ha hecho referencia Gustavo Petro, que dicen que es comunista, y resulta que si hay un capitalista, ese podía ser Gustavo Petro. Lo que es más, en China, que dicen que China es comunista, que Xi Jinping es un maldito, que es un comunista, y resulta que Xi Jinping, presidente de China, dice, una nación no puede ser rica apartando a quienes tienen el capital para invertir, producir mano de obra y ser mucho más grande y ser mucho más importante el país.
Entonces, estamos viendo que en la práctica, ¿cierto? En la práctica, el gobierno que se dice ser de izquierda es un gobierno capitalista, que lo que ha pensado, hombre, es estrechemos esa diferencia. Esa diferencia, ese espacio tan grande que existe entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada, acortémoslo. Le dice a los que lo tienen todo, despréndanse de un poquito de lo que tienen y dénselo al que no tiene nada. Que creo que hay algún pasaje de la Biblia donde Jesús lo haya dicho. Lo hicieron los apóstoles aquí. Ajá. En Hechos capítulo 4. Dice así. Hermoso este pasaje. El cristianismo, cuando empezó en ese cambio de la ley a la gracia, en esa transición, que ya no se tenía que pedir diezmos, ya había sido anulado el antiguo pacto con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo lo escribió más adelante después, ¿verdad? Anulando el acta que había contra nosotros, que nos era contraria. La ley estaba contra el hombre, de ese tiempo. Quitándola de medio y clavándola en la cruz, ¿no? Lo que queda allí, ya se lo vimos y lo aprendimos aquí. Pero mira que al comienzo la iglesia, como no podía recoger, es más, todavía no se había dado la orden de la ofrenda. Le toca darles a Pablo ya cuando hubo una gran escasez. Yo les expliqué eso en el capítulo 11. Pero mira que en el capítulo 4 de Hechos, que es la historia de la iglesia, de cómo empezó la iglesia, y como no se recogían ofrendas todos los días, como lo hacen ahora, ni estaba el mandamiento divino todavía, no existía la iglesia de Corinto, entonces ni existía tampoco, digamos, como cristiano, tampoco era cristiano Pablo. Él estaba persiguiendo la iglesia en ese entonces. Él se convierte más adelante. Pero mira, y a Pablo es el que le toca colocar este mandamiento de la ofrenda. Vemos aquí que todas las cosas las tenían en común los cristianos en el primer siglo, ¿no? Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿no? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mira, cristianismo cuando empezó. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, mira, los ricos, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ah? Qué hermoso. ¿Ya ves? O sea, no habían ni pobres ni ricos. No, todos compartían. Todos compartían. ¿Ah? Tremendo. ¿Por qué llegamos? Y esto es un pensamiento divino. Y está aquí. Y esto es para la iglesia. Pero si los gobiernos aplicaran esto, tremendo que sería. La iglesia sí ha cumplido con esos mandamientos. Bueno, la iglesia del Señor sí lo hace. La ofrenda es para los santos necesitados, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos o los hermanos pobres, dice la versión Dios habla hoy. En cuanto a la ofrenda para los hermanos necesitados, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, y hace el énfasis, se enfatiza que es el domingo nada más que se debe recoger las ofrendas. Pero hoy ha entrado la corrupción también en las religiones, porque recogen la ofrenda todos los días, pisoteando aquí lo que el Señor dejó. ¿Ah? y no es para los pobres, santos necesitados, es para sus propios vientres, ¿no? Es para ellos,
para enriquecerse, para tener aviones, para tener todo lo que... Han tomado la religión como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 10. Fíjese, Héctor, el viernes pasado yo hacía alusión a la esposa de un disque pastor, ¿verdad? No es. Que decía en un video que circuló por las redes, que está circulando todavía, El Banco del Cielo. que había que hacer una cuenta bancaria en el cielo, que había que tener una cuenta bancaria, pero que esa cuenta bancaria había que abrirla aquí, ante ellos. O sea, a nombre de ellos. Yo tengo la cuenta suya, yo la tengo. Entrégueme la platica a mí que yo se la llevo allá al Señor. Oiga, Dios, qué manera de mentir, ¿verdad? Dios no necesita de nada. La ofrenda Dios la puso para los hermanos pobres, no para Él. Si Él necesitara de nosotros, no fuera Dios. ¿Cierto? Así es. ¿Ah? Sí. Señores que se dicen ser pastores. Bueno, y los feligreses también. Abran los ojos. Ellos están tratando de poner a Dios como un bendigo. Tráigale la ofrenda al Señor. O sea, Dios está necesitado entonces. ¿Ah? Dios no es Dios entonces. Está necesitado la ofrenda. Dios no necesita de nada. Nada. ¿Ah? Él tiene todo el poder. No, y que él aclara aquí, en cuanto a la ofrenda para los hermanos necesitados de la iglesia, para los santos pobres de la iglesia. O sea, la ofrenda es para los necesitados y para predicar el evangelio. ¿Entiendes? Y para ayudar a los evangelistas. Por eso, pastores. Por eso, Héctor, es que no se concibe, fíjese usted aquí en la práctica hoy, de cómo una persona pobre, humilde, que le han negado todo en la vida, que ni siquiera tiene un pedacito de tierra de su propiedad, sino que la tierra que tiene la tiene en las uñas, pueda respaldar a un terrateniente. Y esto no hago alusión a la lucha de clases, aclaro, y cuando me refiero a ese terrateniente, es a ese terrateniente indolente, no creyente, que se apartó de Dios, que la avaricia, que la codicia lo ha llevado a creerse el rey, a querer todo para él y nada para nadie, porque él todo se lo merece, porque fue, según él, un ungido para dirigir, para gobernar y para tomar las decisiones sobre los demás. O sea, a ese terrateniente es el que yo hoy hago alusión. Entonces uno no concibe cómo una persona que ha vivido una terrible desgracia de pobreza y de miseria puede elogiar, puede votar, puede creer que quien es el responsable de su propia desgracia está haciendo el bien. ¿Ah? Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Y fíjense que de una u otra manera, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy está ahí. Está ahí en las Sagradas Escrituras. Por eso es palabra de Dios. Y solo hay que aplicarla. Solo, usted quiere ser un buen ciudadano, cumpla los mandatos de Dios. Sí, Alguien decía, de los 10 mandamientos, si usted aplica el primero, con solo uno, aplica el resto, que es poner a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Si amas a Dios, vas a amar al prójimo, vas a amar también a los necesitados, te vas a amar a ti mismo, pero cuando no se ama a Dios, no se ama ni a sí mismo, ni va a amar mucho menos al prójimo. Y bueno, y eso tiene que ver mucho con el estudio de hoy que vimos, ¿no? El título es El modelo para nuestro tiempo, la Biblia. La Biblia debe ser el modelo para nuestro tiempo. Sabemos que Cristo tiene toda autoridad
y bueno, reconocido por Moisés, por el apóstol Pablo y también el mismo Jesús tiene toda autoridad, ¿no? Y ya la otra semana estaremos viendo la autoridad está en su palabra. Para el próximo viernes estaremos viendo toda autoridad está en su palabra. Y ahí Cristo nos va a mostrar por qué toda la autoridad de Dios está en la palabra de Cristo, que es la que tenemos que obedecer. Si el hombre obedeciera la palabra de Cristo, no había problemas como los que están viéndose ahora. Así es que, mis queridos amigos, ya se nos acabó el tiempo, Villa. Sí. Bueno, yo los voy a invitar al final a una reflexión y pongan mucha atención a esa reflexión, porque tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con lo que vamos a hacer el próximo domingo. Si usted verdaderamente se considera un hijo de Dios, si usted considera que es un verdadero cristiano, toma la mejor decisión. Creer en Dios es creer en el amor, creer en que podemos tener una mejor nación, que podemos tener a nuestros hermanos. Póngase en su círculo, no solamente familiar, sino en el de la cuadra, ¿verdad? Uh-huh. En el de la cuadra, en el vecino. Si usted es un verdadero cristiano, piense en su vecino. Piense en esa persona que de pronto está pasando por dificultades económicas, que está pasando por situaciones malas en materia de salud, y diga: yo voy a tomar una decisión por ti y voy a votar por quien tengo que votar, porque esa persona va a representar bienestar, trabajo, va a representar educación, va a representar salud, va a representar derechos humanos, pero sobre todo la felicidad que Dios, nuestro Padre Celestial, ha querido para sus hijos. Dios no nos trajo aquí a sufrir, no, nos trajo aquí para ser felices. Y la felicidad no solamente depende de ese Creador que te muestra los caminos de la felicidad, y tú en el libre albedrío escoges cuál es el camino, el más empedrado, el más difícil o el más fácil. Y esa es una decisión tuya. Entonces, toma la decisión que vayas a tomar este domingo, de verdad, de corazón. No vayas a marcar el tarjetón por brutalidad, porque te dijeron marca uno, marca el otro, o marca la otra. No, marca lo que te diga tu conciencia, marca lo que te diga el creer en una realidad que estamos viviendo hoy y que no podemos apartarnos de eso. Pero sobre todo, no marquemos el tarjetón con egoísmo. No marquemos el tarjetón porque es que a mí me ofrecieron un trabajo, porque a mí me dijeron tanto, porque a mí me están pagando 50,000, porque a mí me están pagando 100,000. Esa es cuando a ti te pagan. El que paga para llegar, roba cuando llega. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Entonces, toma la decisión a conciencia. Toma la decisión porque tu corazón te lo está diciendo. Y cuando vayas a marcar, piensa en tus nietos, piensa en tus hijos, piensa en tus bisnietos, piensa en tu cuadra del barrio, piensa en el bienestar del barrio, piensa en la ciudad, piensa en la región, piensa en un país que podemos llegar a ser distinto por nosotros, pero también por voluntad de Dios. De ese no nos apartemos.
De ese no nos apartemos. Y hoy, en todo el estudio que hemos hecho de las Sagradas Escrituras, está ahí. Qué bueno que nuestra clase politiquera, mafiosa, corrupta, leyera partes de la Biblia, porque seríamos otro país, seríamos otra sociedad. No tendríamos tanto mentiroso, no tendríamos tanto asesino, tanto ladrón en esta sociedad colombiana. Los dejo con el pensamiento de hoy, que es hermosísimo, hermosísimo. Pongan mucha atención. Pensamientos de sabios y filósofos para aplicar en nuestra vida. Las peores decisiones de tu vida las vas a tomar en los puntos más álgidos de tus emociones. Tranquilízate, piensa, tómate un momento, reflexiona y después actúas.